Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a esta presentación. Tecnología en Control Industrial Sociedad Anónima, T-Control, es una empresa creada en el año 2000, inicialmente como una oficina de ingeniería enfocada al diseño e implementación de procesos industriales automatizados, proyectos eléctricos y electromecánicos. Iniciamos este camino únicamente 3 personas, que aún el día de hoy continuamos formando parte de la empresa. Con el pasar de los años, hemos llegado a 50 colaboradores en las diferentes áreas: ingeniería, administración, producción y calidad. El área de ingeniería y proyectos cuenta con 10 ingenieros especializados en las áreas de control industrial, mecatrónica, ingeniería eléctrica y electromecánica, cada uno de ellos con subespecialidades y experiencia promedio de 8 años en nuestras distintas líneas de negocio, y son quienes, con capacitación constante, se encargan del desarrollo y gestión de los proyectos desde su origen, diseño, ingeniería, fabricación, pruebas FAT, calidad, montaje en sitio, pruebas SAT y la puesta en servicio. El área de producción cuenta con alrededor de 30 personas especializadas en las distintas áreas: corte, punzonado, plegado, soldadura, sandblasting, ensamble mecánico pulido, ensamble eléctrico, pintura líquida y en polvo y mecánica industrial. Contamos también con una bodega equipada para ofrecer soluciones inmediatas a nuestros clientes. Nuestro equipo administrativo está conformado por 8 profesionales expertos en las disciplinas de administración, contabilidad, compras, importaciones y finanzas. Todos ellos conforman el activo más importante con que cuenta T-Control: su personal, desarrollando siempre un trabajo responsable, ágil y siempre pensando en satisfacer las necesidades de nuestros clientes. De un perfil direccionado al diseño, pasamos a ser una empresa industrial con un área total de ocupación de más de 1.800 metros cuadrados, distribuidos en áreas de planta industrial, bodegas, laboratorio, oficinas y exhibición. Contamos también con moderna maquinaria industrial para entregar un producto de calidad a nuestros clientes. En nuestra planta industrial se encuentra un laboratorio muy bien equipado y certificado para realización de pruebas, tanto para sistemas de baja tensión, media tensión e instalaciones para el control de calidad de nuestros envolventes. Desde siempre nos ha motivado la idea de mejorar nuestros diseños, procesos, productos y la atención a nuestros clientes, con un distintivo particular que es adaptarnos siempre a los requerimientos específicos de cada proyecto, lo que nos convierte en proveedores de equipos o sistemas no estándares en el mercado. T-Control S.A. está comprometida con todos los principios de transparencia, ética y apego a las leyes en todas y cada una de nuestras actividades, así como también el compromiso de respaldo a nuestros colaboradores y a la comunidad. Estos ideales se enmarcan en nuestros principios de misión y visión que nos han acompañado siempre. Hoy, para el año 2020, T-Control es una empresa sólida, con volúmenes de facturación promedio en los últimos 5 años que bordean los $4 millones, y con una cartera de clientes del orden de 300 prestigiosas empresas, especialmente del área de servicios petroleros y la industria en general, y seguimos creciendo. Orgullosamente podemos afirmar que hemos cumplido con las metas planteadas hace algunos años. Con esfuerzo y trabajo, perseguimos nuevos objetivos por alcanzar. Por ejemplo, la construcción de nuestra nueva sede en un área de más de 5.000 metros cuadrados que contará con comodidades y facilidades mucho mejores, además de moderna maquinaria, lo que nos permitirá desarrollar proyectos de mayor envergadura y con mejor productividad. Parte de los hitos alcanzados por nuestra empresa son: en el año 2004 la construcción del primer cuarto eléctrico para el campo MDC de CIPEC. 2005 T-Control obtuvo la distribución de equipo de baja tensión por parte de ABB. 2006 la construcción del edificio en donde actualmente laboramos.
En el año 2010 fuimos incluidos en el vendor list de Petroamazonas con algunos de nuestros productos y los hemos seguido ampliando. Desde el año 2011 somos considerados por Rockwell Automation como OEMs. En el año 2013 T-Control obtuvo una certificación ISO 9001-2008 y actualizada la versión 2015 en el año 2018. En el 2016, T-Control concluyó una certificación de cumplimiento de la norma NEMA 250 de parte de Cotecna respecto a los encerramientos tipo 3R, y en el año 2019 esta fue ratificada por el INEN y ampliada a gabinetes, tableros y cuartos eléctricos para las normas NEMA 12, 3R y 4X. Para el año 2018 obtuvimos un reconocimiento como OEMs en el área de media tensión en la Bienal de ABB en Praga. Año 2020, consecución de la licencia para la fabricación local de celdas secundarias de media tensión de la prestigiosa marca ABB, la familia Unisec, que es el motivo por el cual el día de hoy nos hemos reunido. Para concluir, les comento que todo nuestro portafolio cuenta con el respaldo absoluto de la garantía de T-Control, líderes en el mercado de soluciones eléctricas presentes en el país desde hace más de 20 años. Estamos a las órdenes para ayudarles a atender y plantear las mejores soluciones para sus requerimientos. Hola, ¿cómo están? Quiero contarles que uno de los pilares fundamentales para ABB siempre han sido sus clientes. Y en este sentido, de manera continua, estamos buscando cómo mejorar su experiencia de trabajar con nosotros. Hemos notado además que el mercado ecuatoriano exige cada vez con mayor fuerza soluciones con precios muy competitivos, pero sobre todo con plazos de entrega muy ágiles y cortos. Bajo este escenario, la organización local ABB se ha visto motivada a impulsar un nuevo modelo de negocio con un socio estratégico ecuatoriano 100% comprometido con ABB. T-Control es una empresa con muchísima experiencia en el mercado, pero sobre todo con más de 20 años trabajando junto con ABB. Bajo esta premisa hemos visto en ellos el perfil adecuado para desarrollar este programa OEM Unisec orientado a celdas secundarias de media tensión que nos ha tomado más de 1 año y medio. Estamos seguros que con la fabricación local de celdas de media tensión bajo licenciamiento de ABB vamos a poder dar cumplimiento estricto a estas nuevas exigencias del mercado, pero siempre, como caracteriza a nuestra organización, garantizando adecuados precios, tiempos de entrega muy reducidos y siempre con la garantía formal que nos ha caracterizado. Estamos listos para el lanzamiento formal y oficial y esperamos pues que pronto se dé el desarrollo planificado. Saludos. Good morning to everybody. My name is Stefano Bugini and my role in ABB is the Global OEM and Panel Builder Program Manager for medium voltage secondary air insulated switchgear. I'm pleased to give you an introduction of the process T-Control has successfully undertaken to become a licensed partner of ABB. In the next slides, I will explain you the main concepts of the ABB program for Panel Builder. OEMs and Panel Builder are an important channel for ABB, which has developed over the time a solid program based on the following key elements: ABB products, ABB technology, type of cooperation, partner added value. Our target is to sell ABB products to Panel Builder, giving them the possibility to use the latest ABB technology through the most appropriate type of cooperation, license agreement in case of T-Control. Last but not least, the Panel Builder added value is the key element for our partners to locally complement the switchgear construction and penetrate these markets ABB would not access directly. What does a license mean for T-Control in simple words? Based on license agreement, T-Control buys from ABB some core components, so-called novel parts,
like a load break switch, circuit breaker, earthing switch, and manufacturers. About 70 and 8% of other parts of the switchgear, like metal and copper parts, are sourced by T-Control directly from their supply chain or internal production. All the components T-Control produces and sources directly must comply with ABB drawings and documents. The switchgear ABB platform for OEM and panel builder program consists of UNISAFE 2.0 for primary distribution, UNISEC product for secondary distribution, the licensed product of T-Control, and Zen Plus for low voltage application. Thanks to UNISEC license, T-Control became an official ABB partner, authorized to produce UNISEC product from 12 to 24 kV, up to 20 kA, and internal arc proof, in the full respect of the design and quality standards of ABB, to be authorized also in using type test certification of ABB. Let's now analyze the steps T-Control had taken to become ABB UNISEC license. First of all, not all are suitable to become ABB partner. For this reason, we put in place an onboarding process divided in 5 steps. First step is the selection of potential partners and the screening of most interesting. After a candidate has been identified, we discuss with him the general requirements, the market focus, the targets, type of cooperation, and so on. In case the verification is okay, we define the type of business model and agreement which better fits the candidate profile and needs. And, eventually, as step 3, we sign the contract. In case of T-Control, the license contract refers to UNISEC product. Then, we go on with step 4. It has the implementation, which is the heart of the license process. This is the operational phase, which starts with the technical training and ends with the audit inspection. Once the panel builder has successfully passed the audit, he is authorized to finally start the production of ABB product. The program support starts with the technical training. The technical training, as T-Control knows, is taking place at the OEM training center located in Italy. During the training, that usually lasts about 1 week, the partner will receive the ABB know-how of UNISEC switchgear through a transfer of technology consisting of drawings, bill of material, technical documents, training video, panel configurator, assembly session, and factory visit. The panel configurator is the software supporting T-Control to configure all panels type case by case for any project needs and generating the drawing and the bill of materials for the production and implementation of the panels for different projects. Back home, T-Control started working on the technical documentation and panel configurator to get familiar with all panels drawings and options. This phase took some months and a lot of work to focus the goal. For any problem, doubt or question, the ABB OEM teams was ready and prepared to fully support T-Control. Last step is the audit. During market and documentation analysis, T-Control has defined with ABB the 0 series of panels for the audit inspection. The audit is the last stumbling block to become officially partner of ABB, consisting of an inspection made by ABB personnel at the OEM's factory to evaluate the entire process of UNISEC, from quality up to manufacturing and assembling and testing activities. Last January, T-Control has successfully passed the audit, preparing a quite complex 0 series. Thanks to that, they are one of the few partners producing such a complete range of UNISEC panels under license of ABB.
Finally, I would like to congratulate with T-Control for the excellent work done so far, which is, however, we hope the beginning of a long journey with ABB. Thanks to everybody and have a nice day. Empezamos el proyecto Unisec de Control visitando la fábrica de celdas de media tensión de ABB en Dalmine, Italia, una de las fábricas más grandes de todo el mundo. Aprendimos el proceso de fabricación Unisec para posteriormente replicarlo con los más altos estándares aquí en nuestra planta industrial. Regresamos con entusiasmo a trabajar arduamente en el desarrollo del proyecto, siendo T-Control uno de los primeros partners a nivel mundial en liberar todos los modelos de celdas Unisec cubiertos por esta licencia. Finalmente, y tras la visita desde Italia, Stefano, Vittorio y Manuel, y tras una exigente auditoría enfocada en producto, proceso y calidad, obtuvimos con honores nuestra licencia de celdas de media tensión Unisec manufacturadas bajo licencia ABB. Bienvenidos. ¿Cómo están constituidos los sistemas eléctricos? Los sistemas eléctricos comienzan con una etapa de generación, generalmente en media tensión. Pasan por un proceso de elevación de tensión a través de transformadores hacia alta tensión. En alta tensión se realiza el proceso de transmisión hacia distintas locaciones, ciudades o países. Posteriormente, a través de transformadores, se reduce el voltaje de alta tensión a media tensión. Es aquí donde se realiza distribución, sea en media o en baja tensión, dependiendo del cliente. Y es aquí donde entramos nosotros. Las celdas de media tensión Unisec tienen como características principales: están manufacturadas bajo licencia ABB, útiles en aplicaciones de distribución secundaria. Se encuentran totalmente certificadas de acuerdo a la normativa IEC 62271-200. Poseen aislamiento en aire de todas las partes activas. Poseen una completa gama de unidades funcionales y accesorios. Certificadas frente al arco AF, AFL, AFLR 16 kA 1 segundo. Son modulares y compactas. Tienen protección IP3X. Celdas certificadas con todos los ensayos tipo realizados por laboratorios reconocidos por el SAE, el Sistema de Acreditación Ecuatoriano. Las funciones principales que cumple una celda Unisec son: distribuir de una o más celdas de entrada y a través de un barraje común de distribución principal, se distribuye la energía eléctrica a múltiples salidas, cada una con sus características particulares. Proteger. Se busca detectar y eliminar fallas para proteger las salidas de distribución. Es posible en celdas de interruptor a través del conjunto de equipo, interruptor más relé de protección más equipo de medición, que pueden ser transformadores de voltaje, transformadores de corriente, sensores de voltaje o sensores de corriente, o en celdas de seccionador fusible, con sus respectivos fusibles de media tensión. Medir. Podemos conocer el estado de la red a través de celdas de medición, con transformadores de voltaje, de corriente, sensores de voltaje, conectados a sus equipos de medición respectivamente, según sea el caso. Controlar. A través de relés de protección se pueden implementar lógicas de control y comunicación a través de protocolos Modbus, DNP3, IEC 61850, permitiendo el monitoreo remoto y posibles conexiones a sistemas SCADA. Entre los componentes principales tenemos el compartimento de bajo voltaje,
donde se alojarán los componentes de bajo voltaje, los medidores y relés de protección. El compartimento de cables, donde se conectarán los cables y donde se alojará también el interruptor. El compartimento de barras para barraje principal. Tenemos nuestro seccionador aislado en SF6 GSEC con su respectivo mecanismo de operación. Tenemos un interruptor o fusibles, dependiendo del modelo de la celda. Tenemos transformadores de voltaje, transformadores de corriente, sensores de voltaje y sensores de corriente según el modelo. Indicador LED de presencia de tensión BPIS, de sus siglas en inglés Voltage Presence Indicator System. Indica fase por fase, a través de un LED, la presencia de tensión en el panel. Visor antiflama y mímico, a través del cual se puede conocer el estado de posición del seccionador en cualquiera de sus tres posiciones: abierto, cerrado o a tierra. Las características eléctricas de las celdas de media tensión son: en voltaje nominal podemos ofrecer celdas de 12 kV, 17.5 kV y 24 kV. Con su tensión a frecuencia industrial, 28 kV, 38 kV, 50 kV, que es la tensión a la cual realizamos las pruebas en nuestra planta industrial. Tensión soportada a impulso, VIL, 75 kV, 95 kV y 125 kV respectivamente, que pueden trabajar a frecuencias de 50 o 60 Hz, con una corriente nominal de barraje principal de 630, 800 o 1250 amperios según sea el caso. La corriente nominal del panel puede ser o 630 u 800 amperios. La corriente máxima de cortocircuito de corta duración son 16 kA o 20 kA 3 segundos, según sea el requerimiento del cliente. La corriente soportada de arco interno son 12.5 kA o 16 kA, un segundo, según el tipo de solución requerida por el cliente. De acuerdo a la normativa IS 62-271-200, las celdas Unisec cuentan con una clasificación LSC2A, de las siglas en inglés Loss of Service Continuity. En esta clasificación se identifican dos compartimentos principales: el compartimento de cables y el compartimento de barras, permitiendo que, una vez puesto el seccionador de tierra, se desbloquean los enclavamientos de puertas de la celda de media tensión, de tal manera que es posible acceder con total seguridad al compartimento de cables mientras el compartimento de barras se mantiene energizado, y viceversa. La clasificación PM de las celdas de media tensión Unisec viene dada por la segregación entre compartimentos de barras y el de cables, que está realizado a través de nuestro seccionador GSEC aislado en SF6, que tiene la parte superior de resina y la parte inferior metálica de acero inoxidable. En cuanto a la protección frente al arco, las celdas se encuentran totalmente certificadas con una corriente de arco eléctrica IAC, Internal Arc Current, de 16 kA un segundo, AF, AFL, AFLR, con tres posibles soluciones. La primera solución es una solución AFL, cuando la celda se apega en la parte posterior a una pared llamada una solución ultralight, que permite generar una cámara de contención de gases entre la celda y la pared del cuarto eléctrico. La solución 2. Podemos proveer filtros posteriores de expansión vertical con evacuación de gases, sea hacia la parte superior o hacia la parte inferior donde se encuentra la trinchera de cables. La tercera solución es una solución con ductos para el desfogue de gas hacia fuera del cuarto eléctrico. Las celdas de media tensión Unisec tienen varias opciones de componentes que garantizan su fiabilidad y funcionamiento. Entre los componentes principales tenemos seccionador bajo carga de 3 posiciones GSEC, con aislamiento en SF6. Las 3 posiciones son operadas a través del mecanismo y son abierto, cerrado a tierra. Podemos proveer interruptores en gas HD4 o interruptores en vacío BD4, según el requerimiento del cliente. Para la operación del seccionador disponemos 2 mecanismos, dependiendo del modelo de celda a ser utilizado. Mecanismo de resorte simple,
Mediante la utilización de la palanca de operación, podemos abrir, cerrar o poner a tierra el seccionador, siempre con la visualización del estado del seccionador a través del mímico frontal. Mecanismo de resorte doble. Mediante la palanca se realiza una carga de resorte para una operación de ciclo completo de apertura y cierre del seccionador, a través de dos pulsantes ubicados en la parte frontal del mecanismo, siempre con la visualización del estado del seccionador a través del mímico frontal. Ambos mecanismos disponen la opción de ser motorizados. Para realizar la medición disponemos de una amplia variedad de posibilidades: transformadores de corriente y voltaje tipo DIN con su debida clase de protección y medición, transformadores de corriente tipo anillo, sensores de corriente y voltaje. Los sensores de corriente KEKA y sensores de voltaje KEVA son una solución moderna para medición y protección. Utilizan menos espacio, tienen una respuesta lineal y un mismo modelo de sensor puede funcionar para múltiples rangos y aplicaciones. Esto significa, por ejemplo, que en un switchyard donde se requiere transformadores de corriente de 50 a 5 amperios, 100 a 5 amperios, 200 a 5 amperios, 400 a 5 amperios, en una solución tradicional se requerirían 4 modelos diferentes de transformadores de corriente tipo DIN. Al utilizar un sensor de corriente KEKA, se utiliza un único modelo que cubre todos estos rangos y con una respuesta lineal. Los sensores de corriente, en vez de conectarse con una señal en cableado de corriente o voltaje tradicional, se conectan a través de un conector RJ45. UNISEC es una solución multimarca en cuanto a relés de protección. Nos adaptamos al requerimiento de nuestros clientes. En relés de protección ABB contamos con la amplia gama de relés Relion, desde relés de protección básica, relés de protección autoalimentados, hasta relés de protección avanzada. Ingresamos en el mundo UNISEC digital con relés de protección Relion, con altas prestaciones a nivel de protecciones, comunicaciones DNP3, Modbus IS61850, comunicación con fibra óptica, HMIs de control, entre otras soluciones para toda aplicación. UNISEC es una solución multimarca en cuanto a medidores de parámetros. Nos adaptamos al requerimiento de nuestros clientes. Como parte de las opciones de accesorios que se pueden incluir en las celdas de media tensión, tenemos sistemas de bloqueo de puesta a tierra. A través de la detección de tensión en una celda principal, bloquea el acceso a la puesta a tierra del seccionador. Kit de tenazas para sujeción de cables, accesorios para bloqueos por candado, pararrayos, sistemas de monitoreo remoto, controladores de transferencia automática para la celda SDD, resistencias anticondensación, resistencias antiferro-resonancia para transformadores de tensión. Toggle Application. Según el modelo de la celda, podemos optimizar los diseños, incluyendo soluciones en techo como medición de corriente o de voltaje, en muchos casos reduciendo la cantidad de celdas a ser instaladas y optimizando el espacio. Una de las top applications posibles es la solución con ingreso de cables por la parte superior, fusibles de media tensión, motorización de seccionador y mucho más. Disponemos de una amplia gama de celdas de media tensión para adaptarnos a cualquier requerimiento y optimizar soluciones. Los modelos de celdas UNISEC son celdas de interruptor, celdas de seccionador fusible, celdas de seccionador, celdas de remonte, celdas de medición, celdas de transferencia y elevadores de cable RLC y RRC. Celdas de interruptor. Fabricamos 3 modelos de celdas de interruptor: SBC, SBM y SBS. Celda SBC. Es una celda de interruptor con salida o entrada a cables. La celda SBC se acopla en la parte superior al barraje principal y tiene su conexión en la parte inferior a cables. Se encuentra equipada con el seccionador GSEC, un interruptor en vacío o en gas, seccionador de tierra, sistema de indicación LED de tensión BPIS y transformadores de tensión, corriente o sensores según se requiera. En el compartimiento de bajo voltaje se puede instalar un relé de protección, medidores y equipo de baja tensión. Celda SBM. Es una celda de interruptor con medición. La celda SBM se acopla tanto en la parte superior izquierda como en la parte superior derecha al barraje del tren de celdas. Se encuentra equipada con doble seccionador GSEC, un interruptor en vacío o en gas, el sistema de indicación LED de tensión BPIS y transformadores de tensión o corriente según se requiera. Celda SBS. Es una celda de interruptor con acople a barra.
La celda SBS se acopla tanto en la parte superior izquierda como en la parte inferior derecha al barraje del tren de celdas. Se encuentra equipada con el seccionador GSEC, un interruptor en vacío en gas, seccionador de tierra, el sistema de indicación LED de tensión BPIS y transformadores de corriente. Existe la posibilidad a través de la solución Stop Application de adicionar medición de voltaje y corriente en la parte superior de las celdas, así como permitir el ingreso de cables por la parte superior e incluir un seccionador de tierra, logrando optimizar el espacio para el tren de celdas. Celdas de seccionador fusible. Fabricamos dos modelos de celdas de seccionador fusible, SFC y SFS. Celda SFC es una celda de seccionador fusible con entrada o salida a cables. La celda SFC se acopla en la parte superior al barraje principal y tiene su conexión en la parte inferior a cables. Se encuentra equipada con el seccionador GSEC, la base portafusibles, seccionador de tierra y el sistema de indicación LED de tensión BPIS. Celda SFS es una celda de seccionador fusible con acople a barra. La celda SFS se acopla al barraje del tren de celdas desde la parte inferior izquierda y la parte superior derecha. Se encuentra equipada con el seccionador GSEC, las bases portafusibles, seccionador de tierra y el sistema de indicación LED de tensión BPIS. Celdas de seccionador. Fabricamos dos modelos de celdas de seccionador, SDC y SDS. Celda SDC. Es una celda de seccionador con entrada o salida a cables. La celda SDC se acopla en la parte superior al barraje principal y tiene su conexión en la parte inferior a cables. Se encuentra equipada con el seccionador GSEC, el sistema de indicación LED de tensión BPIS y cuenta con la opción de realizar medición de corriente. Celda SDC es una celda de seccionador con acople a barra. La celda SDC se acopla al barraje principal desde la parte inferior izquierda o la parte superior derecha. El sistema de indicación LED de tensión BPIS y cuenta con la posibilidad de incluir medición de corriente y tensión. Celdas de remonte. Fabricamos dos modelos de celdas de remonte, DRC y DRS. Celda DRC. Es una celda de remonte con entrada o salida a cables. La celda DRC se acopla en la parte superior al barraje principal y tiene su conexión en la parte inferior a cables. Se encuentra equipada con el sistema de detección e indicación LED de tensión BPIS y con la posibilidad de incluir medición de corriente. Celda DRS es una celda con acople a barra. La celda DRS se acopla al barraje principal desde la parte inferior izquierda o la parte superior derecha. Se encuentra equipada con el sistema de indicación LED de tensión BPIS y cuenta con la opción de incluir medición de corriente y tensión. Celdas de medición. Fabricamos dos modelos de celdas de medición, UMP y SDM, cada una con múltiples opciones de configuración que se adaptan a todo requerimiento. Celda UMP es una celda de medición universal con la opción de instalar transformadores de corriente, transformadores de voltaje o ambos. La UMP dispone de 6 posibles configuraciones con acoples a barras inferior y superior, así como configuraciones para conexión a cable. Celda SDM es una celda de medición con seccionador. La celda SDM se acopla al barraje principal en la parte superior y realiza la medición a través del seccionador GSEC, que puede estar ubicado en la parte izquierda o derecha del panel. Se encuentra equipada con transformadores de corriente, transformadores de voltaje o ambos. Celdas de transferencia. Fabricamos la celda de transferencia SDD, la cual realiza la transferencia a través de dos seccionadores en un mismo panel con un bloqueo mecánico entre ellos. Dispone de 3 distintas configuraciones de acople a barra y de conexión a cable de red y generador. Adicional, a esta celda se puede incluir un sistema de control de transferencia automática. Soluciones RLC y RRC. Fabricamos los elevadores de cable izquierdos y derechos para soluciones en las que se busca reducir el espacio del tren de celdas. A través de los paneles RLC y RRC se puede elevar el cable de media tensión hacia la parte superior para su conexión con el barraje principal. Somos fabricantes nacionales de celdas de media tensión UNISEC, manufacturadas bajo licencia BB. Creemos en nuestro potencial. Fabricamos todas las piezas de metalmecánica que componen las celdas UNISEC, aquí, en nuestra planta industrial, en Quito, Ecuador. Diseñamos un proceso de manufactura moderno, tomando ideas de las grandes industrias. Tomamos conceptos de Lean Manufacturing, de Six Sigma, para implementarlos con los más altos estándares en cada uno de nuestros procesos de manufactura. Manejamos un stock de celdas terminadas,
así como un stock de piezas prefabricadas que se adaptan a todo requerimiento. Realizamos lo que nosotros denominamos el rompecabezas de ensamble UNISEC, en el cual nos adaptamos a la gran variedad de modelos y posibilidades de diseño que nos ofrece la familia UNISEC. Pruebas de rutina para celdas aisladas en aire de media tensión. T-Control cuenta con un laboratorio especializado de pruebas mecánicas y eléctricas, donde el objeto principal es verificación y aceptación de las celdas de media tensión aisladas en aire UNISEC, fabricadas en nuestras instalaciones con mano de obra ecuatoriana, bajo el estándar IEC 62271-200. El procedimiento de aceptación de nuestros productos constan de dos partes: inspección mecánica, verificación de componentes, dimensiones, verificación de mecanismos de seguridad, bloqueos, enclavamientos, verificación de velocidad de cierre y apertura del seccionador GSEC, verificación de mecanismo de disparo de celdas tipo fusible mediante Fuse Strike, verificación de cableado de control, protección, servicios auxiliares, pruebas punto a punto, verificación de circuitos de protección y medida, pruebas funcionales, inyección de corriente primaria de 0 a 200 amperios, inyección de voltaje secundario 110 voltios, prueba de resistencia óhmica en circuitos principales, prueba de resistencia de aislamiento en circuitos principales, prueba de inyección de voltaje en circuito principal del 10% al 45% para verificación del BPIS, prueba de inyección de voltaje a frecuencia industrial, verificación de componentes y dimensiones. Se verifica según los planos de celda la presencia de todos los componentes ofertados. Si aplica, se verifica TCs y TPs. Verificamos que sea la relación indicada. Comprobamos dimensiones, el estado general de la celda y el acabado final. Verificación de mecanismos de seguridad y bloqueos y enclavamientos. Se realiza la verificación de todos los elementos de seguridad. Comprobamos bloqueos según la normativa IEC 62271-200. Bloqueo de puerta del seccionador si está en posición cerrada. Bloqueo del seccionador si la puerta del compartimiento de cables está abierta. Si aplica bloqueo por llaves, verificar el número de serie y el funcionamiento. Verificar señalizaciones de mecanismos y componentes. Verificación de velocidad de cierre y apertura del seccionador GSEC. La prueba de velocidad de cierre del seccionador es una prueba que se realiza para verificar el correcto ensamblaje de los mecanismos de operación GSEC, tanto para el mecanismo tipo resorte simple como para el mecanismo resorte doble. Los parámetros de aceptación son otorgados por ABB Italia, los mismos que se mantienen en constante actualización. Este proceso se lo realiza durante la etapa de ensamblaje de la misma y se realizan 5 mediciones. La verificación de mecanismo de disparo celda fusible. Se verifica el disparo de apertura del seccionador por cada fase mediante el uso del Fuse Strike. Aplica solo para celdas tipo fusible. Verificación de cableado de control, protección, servicios auxiliares, pruebas punto a punto. Se realiza la comprobación de todas las conexiones tanto en control, servicios auxiliares, circuitos de protección, circuitos de medida de la celda UNISEC. Se levanta la información con amarillado de planos para proceder a la información de planos as-built, que será entregada al cliente. Verificación de circuitos de protección y medida y pruebas funcionales. Inyección de corriente primaria. Se hace la inyección de corriente primaria trifásica al sistema, con la finalidad de que el relé de protección mande correctamente las señales de alarma, disparo, polaridad y relación de transformación. También se busca comprobar, de ser el caso, que el medidor de parámetros esté correctamente seteado con parámetros de fábrica según la relación de los TCs. Inyección de corriente de voltaje secundario. Se hace la inyección de voltaje secundario trifásico al sistema, con la finalidad de verificar que el relé de protección mande correctamente las señales de alarma, disparo, polaridad y relación de transformación. También se busca comprobar que el medidor de parámetros esté correctamente seteado con parámetros de fábrica según la relación de los TPs. Prueba de baja resistencia óhmica en circuitos principales. La prueba de baja resistencia óhmica consiste en inyectar voltaje DC durante un tiempo determinado, con la finalidad de ver la caída de tensión en el circuito principal en posición de servicio. Las mediciones de baja resistencia son necesarias para evitar daños a largo plazo en los equipos existentes y para minimizar la energía que se pierde en forma de calor. La resistencia es la propiedad de un circuito o elemento
para una corriente determinada. La velocidad a la que la energía eléctrica se convierte en calor. La unidad práctica es el ohmio. La medición de la baja resistencia indica al usuario cuando se observa o ocurrió alguna degradación en el dispositivo eléctrico. Los cambios en el valor de elemento de baja resistencia son una de las mejores y más rápidas señales de que hay degradación entre los puntos de contacto. Prueba de resistencia de aislamiento en circuitos principales. La medición de la resistencia de aislamiento se basa en la ley de Ohm. Al aplicar una tensión y al medir la corriente de circulación, es posible determinar fácilmente el valor de la resistencia. Por principio, la resistencia de aislamiento presenta un valor muy elevado, pero no infinito. Por tanto, mediante la medición de la débil corriente de circulación en el megómetro, se indica el valor de resistencia de aislamiento con un resultado en kiloohmios, megaohmios, gigaohmios e incluso teraohmios. Esta resistencia muestra la calidad de aislamiento entre dos elementos conductores y proporciona una buena indicación sobre los riesgos de circulación de corrientes de fuga. Prueba de inyección de voltaje en circuito principal, del 10% al 45% para verificación del BPIS. Con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento del BPIS, se inyecta voltaje a una frecuencia industrial de 60 Hz, en el rango del 10% al 45% del voltaje nominal de la celda. Esta operación se realiza por cada fase secuencialmente. Prueba de inyección de voltaje a frecuencia industrial. La prueba de frecuencia industrial es la prueba más importante que se realiza como criterio de aceptación, en la cual se inyecta voltaje a frecuencia industrial, 60 Hz, a un nivel de tensión diferente según la tensión nominal de la celda, durante 1 minuto. Esta prueba se la realiza una única vez y se mide la corriente de fuga del sistema. Así pues, se tiene, para celdas de 12 kV, se inyecta 28 kV a 60 Hz. Para celdas de 17.5 kV, se inyecta 38 kV a 60 Hz. Y para celdas de 24 kV, se inyecta 50 kV a 60 Hz. Los beneficios de utilizar celdas de media tensión UNISEC son: es una tecnología probada y garantizada, utilizada a nivel mundial. Al adquirir un producto UNISEC, nuestros clientes pueden estar seguros de adquirir un producto de calidad, totalmente certificado bajo la normativa IEC 62271-200. Son flexibles. La amplia gama de modelos permiten adaptarse a cualquier necesidad. Son celdas modulares y compactas, en anchos que van desde los 375 milímetros hasta los 750 milímetros de ancho. Para ampliaciones a futuro, el crecimiento es fácil y viable hacia ambos extremos. UNISEC se opera totalmente desde el frente. Simple instalación, con únicamente 4 puntos de anclaje. Poseen elementos de seguridad activa y seguridad pasiva, entre ellos los bloqueos mecánicos de seguridad. Bajo mantenimiento, limitado prácticamente a lubricación y limpieza. Los invitamos a formar parte de nuestro diamante de competitividad. Calidad. Celda totalmente certificada bajo licencia BB. Al adquirir un producto UNISEC, nuestros clientes pueden estar totalmente seguros que están adquiriendo un producto de calidad respaldado por ABB, una de las marcas del sector eléctrico más grandes a nivel mundial. Precio. Precio competitivo en el mercado. Creemos en nuestro potencial y en la mano de obra nacional. Disponibilidad. Stock de celdas terminadas y un stock versátil de piezas preprocesadas para ofrecer los mejores tiempos de entrega. Versatilidad. Diseño adaptable a los requerimientos del cliente, basados en una producción local y flexible. En T-Control SA nos adaptamos. En T-Control hemos diseñado y fabricado cerca de 50 salas eléctricas, las cuales se encuentran distribuidas a lo largo del territorio nacional, la mayoría instaladas en el oriente ecuatoriano, brindando soluciones óptimas y versátiles a los requerimientos de nuestros clientes.
Nuestros cuartos eléctricos pueden integrar equipo tanto en media como en baja tensión, tableros de sincronismo, distribución a diferentes niveles de tensión, centros de control de motores, variadores de velocidad, rectificadores, UPS, así como tableros de comunicaciones. Los principales beneficios de las salas eléctricas son las ventajas versus la construcción de obra civil. Las salas están diseñadas para soportar condiciones de intemperie. Pueden agrupar varias prestaciones. La instalación es reducida gracias a que nuestras salas son probadas en fábrica. El diseño estructural parte de un análisis de una combinación de cargas viva, muerta, sísmica, de impacto y del viento, bajo las condiciones de normativas como la NEC. Dentro de estas condiciones se consideran tanto el izaje como el anclaje, así como también se analizan esfuerzos a tensión, a deflexión y se realiza un análisis de las orejas de izaje. Los resultados son encaminados al cumplimiento de los parámetros de deflexión acorde a los rangos permitidos según normativas. La construcción de la estructura que conforma la base, las columnas y los soportes de techo se realiza con perfil estructural, los cuales son soldados o empernados acorde se decide en el diseño. Las paredes y techos son conformadas con paneles tipo sándwich con una inyección de poliuretano tipo PIR como estándar o se puede instalar lana de roca si el cliente lo requiere. Para el piso se utiliza acero, el cual es soldado a la estructura. Posterior a la ubicación de equipos, se recubre con una moqueta de alto tráfico y de ser requerido por el cliente se instala alfombra dieléctrica frente a las zonas de equipos principales. Acorde a las dimensiones de la sala se puede equipar con una puerta peatonal y una puerta de equipo con los respectivos accesorios. El recubrimiento o acabado de los cuartos eléctricos permite maximizar la protección anticorrosiva. La estructura de los PCRs se someten a un proceso de sandblasting con el correspondiente control del perfil de anclaje que habilita el proceso de pintura. Nuestras salas son recubiertas con pintura de alta prestación en un sistema tricapa. El color de acabado puede ser definido por el cliente. Otra opción es realizar una limpieza profunda con un baño de capante químico y luego la inmersión en la cuba de galvanizado caliente. Este procedimiento se usa para estructuras de elevación y también para gradas y plataformas. El sistema de iluminación se respalda con una memoria de cálculo que permite determinar el número de luminarias acorde a los lúmenes requeridos según normativas. Para la iluminación interior, exterior y de emergencia se usan luminarias tipo LED. Debido a que es prioritario el cuidar de la integridad tanto del personal como de los equipos integrados dentro de las salas, ponemos a disposición el equiparlos con sistemas contra incendios, tanto de detección como de extinción, con marcas reconocidas. Para el sistema de extinción usamos agentes limpios como Novec o FM200, entre otros. Para dimensionar adecuadamente el sistema de aire acondicionado, realizamos un cálculo basado en las disipaciones de los equipos integrados dentro de nuestra solución. Acorde a los resultados, podemos instalar equipos tipo mochila o tipo paquete, con sus respectivos controladores en caso de que se requiera redundancia, o la señal de retroalimentación hacia el sistema contra incendios y al sistema de control. Es importante contar con un sistema de tierra segura, por ello nuestras salas cuentan con barras exteriores, las cuales son fácilmente integrables hacia el sistema de tierras del cliente. En esta era digital es importante poder integrar los parámetros para que se controlen y monitoreen fácilmente. Por ello la importancia de contar con desarrollos amigables que le permitan mantener a su proceso operando adecuadamente. En T-Control nos adaptamos. Les hablaré sobre las envolventes que la empresa T-Control está en la capacidad de construir para albergar a equipo eléctrico menor a 1000 volts. Estos basados en la norma NEMA 250-2018.
la cual cubre la clasificación y descripción de las envolventes a ser instalados de la siguiente manera. Para uso en interiores, NEMA 12. Estas envolventes proporcionan un grado de protección contra el polvo, pelusas y fibras, evitan la entrada de agua por goteo y por último eluden la filtración de aceites y refrigerantes no corrosivos. Los envolventes NEMA 12 ofrecen una solución integral para la distribución, automatización y control de la energía eléctrica. Los lugares más frecuentes para su aplicación son dentro de residencias, industrias, centros comerciales. Esta gama está compuesta tanto por gabinetes y tableros, con una variedad de dimensiones y diseños a la medida para facilitar así su elección y adaptarse perfectamente a cualquier proyecto. Para uso en exteriores están las envolventes NEMA 3R y 4X. NEMA 3R proporcionan un grado de protección contra la suciedad que cae, evitan la entrada de agua por lluvia. Han sido diseñados con el objetivo de cumplir con los estándares y requerimientos del mercado, así como también con las exigencias especiales solicitadas por los usuarios. Gracias a su variedad de características, se dividen en 3 familias: gabinetes, tableros y cabinas. NEMA 4X proporcionan un grado de protección contra la entrada de agua por lluvia y agua dirigida por manguera. Además, proporcionan un mayor nivel de protección contra la corrosión respecto a los envolventes NEMA 12 y 3R mencionados anteriormente. Su diseño robusto en acero inoxidable 304 de 2 milímetros de espesor ha hecho que sean muy utilizados en áreas sensibles como son los sectores alimenticios, mineros, petroleros e industriales. Una de sus características principales es que son resistentes a chorros con un flujo muy alto de líquido. Los envolventes NEMA 4X se subdividen en tableros y gabinetes para ayudar a los usuarios a su elección. Para que las envolventes puedan encontrarse dentro de estas categorías, deben pasar por ciertas pruebas que establece la norma NEMA 250-2018. Dichos ensayos, nuestra empresa las hace en presencia de especialistas del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, de forma periódica. Por esta razón, nuestros productos llevan sello de calidad INEN NEMA 250. Los envolventes tipo NEMA 12 se someten a una pulverización de agua atomizada. Los recintos tipo NEMA 3R se someten a una simulación de lluvia que caerá sobre el envolvente durante 1 hora. Los envolventes 4X se someterán a una presión de agua muy fuerte durante 5 minutos. En T-Control tenemos como prioridad la satisfacción total del cliente. Para esto cumplimos un estricto control de calidad a cada uno de los tableros que se manufacturan en la empresa. Cada orden de producción es dada seguimiento desde que bodega despacha los equipos que son necesarios hasta las pruebas con tensión y sin tensión de la misma. Las pruebas sin tensión que realizamos están basadas de acuerdo a los planos tanto mecánicos como eléctricos de cada orden de producción. Estos pueden ser entregados por el cliente o pueden ser diseñados por nuestro departamento de ingeniería. Se comienza con la verificación de dimensiones, distribución y etiquetado de equipo. Continuamos con la revisión de planos eléctricos, los cuales incluyen conexionado, ajuste de puntos mecánicos, megado, marquillado, pruebas punto a punto y amarillado de planos. Lo siguiente a realizar son pruebas de tensión, las cuales contratamos voltaje, revisamos correcta operación de mandos, pruebas funcionales a indicadores luminosos, ventiladores y resistencias calefactores. De ser el caso, realizamos la programación de controladores lógicos programables, pantallas de interfaz hombre-máquina, controladores para sincronismos, entre otros. Con cada una de las pruebas que realizamos, garantizamos la entrega de un producto de calidad y seguro para su puesta en marcha y funcionamiento. Descripción y por qué usar nuestros servicios de regeneración de aceite dieléctrico. Muchos de los aparatos eléctricos que se usan en el sector de generación y distribución de energía eléctrica, en el sector industrial, en el sector minero, en el sector privado, contienen aceites dieléctricos. Para prolongar el plazo de servicio y la vida útil de los aceites dieléctricos y de los equipos que los contienen, es necesario el mantenimiento y tratamiento periódico de estos aceites. Para dicho efecto se aplica el filtrado, secado al vacío y desgasificación del aceite. Este método, aparte de eliminar impurezas, sólidos, lodos en el aceite,
disminuye enormemente el contenido de humedad, no solo en el aceite, sino también en otros materiales dieléctricos presentes en el equipo, y además descarta gases y compuestos químicos dañinos, prolongando así el plazo del servicio del equipo. Nuestro proceso de termofiltrado y regeneración de aceite dieléctrico implica las siguientes ventajas: eliminación de gases disueltos en el aceite, eliminación de agua libre y disuelta, eliminación de productos de descomposición del aceite, químicos, aditivado de aceite dieléctrico. Característica del equipo: rendimiento de 100 a 2000 litros hora. Pérdida de aceite durante la etapa de regeneración del 2 al 20%. Temperatura de aceite máxima 80 grados centígrados. Presión de salida 2.5 bar. Potencia de los calefactores de aceite 2 por 35 kilovatios. Número de columnas de sorbente Fuller 12 columnas. Número de etapas de filtración 4. De 150 micrones, de 100 micrones, de 50 micrones y de 5 micrones. T-Control Oil Regeneration Services ha tenido varios casos de éxito. Tomaremos como ejemplo la subestación eléctrica Catamayo para la Empresa Eléctrica Regional del Sur, ERSA, donde empezamos con una humedad del 3.3% en la parte activa, una tangente delta de 1.3% a 70 grados, una tangente delta de 2.8 a 90 grados. Después de los procesos de regeneración, tuvimos los siguientes resultados: 1.5% de humedad en la parte activa, 0.05% en factor de potencia a 70 grados, 0.07% en factor de potencia a 90 grados. Mientras que en la subestación Playas para la Empresa Eléctrica Regional del Sur empezamos con una humedad del 3.2% en la parte activa, una tangente delta de 0.2% a 70 grados, de 0.53 a 90 grados. Después de nuestros servicios de regeneración, obtuvimos un porcentaje de humedad de 1.9 en la parte activa, de 0.01% a 70 grados de factor de potencia y 0.03% en factor de potencia a 90 grados. T-Control mantiene una amplia cartera de alrededor de 300 clientes que abarcan diferentes sectores como petrolero, como empresas como Petroamazonas, Andes Petroleum, Petrooriental, CPP, Baker Hughes, ENAP, entre otros. Centros comerciales como son en Quito, el Centro Comercial Scala, Centro Comercial Condado, Quicentro Norte, Quicentro Sur, y en Manta como el Mall del Pacífico. Sector alimenticio como empresas como Grupo Bimbo, Nestlé y Ferrero. Hospitalarios como son los hospitales de Esmeraldas, Portoviejo y Sofragua. En el sector de la construcción como la plataforma gubernamental en la ciudad de Quito. Y empresas eléctricas como la Empresa Eléctrica Quito, Empresa Eléctrica Ambato, Selec, entre otras. T-Control presenta diferentes soluciones como son tableros de sincronismo. Permiten integrar varias fuentes de energía con equipos de tecnología de punta. Tableros de transferencia. En casos en los que la energía principal falle, un generador o fuente alterna garantizará el suministro de energía hacia las cargas. Tableros de control y protección. Muy usados en subestaciones eléctricas para proteger los diferentes transformadores y alimentadores garantizando su correcta operación. Cabinas insonoras. Permiten aislar los generadores eléctricos atenuando el ruido a niveles aceptables. Tablero de control, comunicación y escala. Integran controladores lógicos programables con sistemas de visualización, comunicaciones, permitiendo y garantizando el control, operación local o remota, así como la comunicación óptima de los parámetros de un determinado proceso. Algunos de los proyectos ejecutados son tableros de sincronismo Petroamazonas DP, Power Control Rooms Givino A Petroamazonas DP, encerramiento tipo NEMA 3DR para variador de frecuencia Petroamazonas, encerramiento tipo NEMA 3DR para tableros Artuca ABB Petroamazonas DP, Power Control Room Payamino Petroamazonas DP, Tambococha AD para tableros System Pro ePower ABB Petroamazonas. Encerramientos tipo NEMA 3DR para celdas de media tensión Unisec para el campo Auca Sur. Tableros de protección y control de subestaciones en Atuntaqui, Guaranda y Santo Domingo. Tablero de protección y control y comunicaciones en Nestlé Los Ceibos.
Tableros de protección y control de subestaciones San Rafael, Buena Fe, Alao. Tablero de protección y control de subestaciones Álamo, Los Bancos, Troncal y Transformador. Tablero de control y protección para la subestación Vicentina. Tableros para variadores de velocidad, Proyecto Cementos Huapán. Tableros de protección y control de subestación Yanzasa. Cuartos de eléctricos para racks de comunicaciones en el Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Tableros de protección y control de subestaciones en Esmeraldas, Santo Domingo, Faisanes. Diseño, construcción y montaje de shelter para Central Térmica Manta 2. Diseño y construcción de tableros de distribución, centros de control de motores, protección en 69 kV para la Central Térmica Jimino Verde. Diseño y fabricación de tableros de distribución principal. Tableros de sincronismo y distribución para el Hospital de Especialidades Portoviejo. Ensamble de 80 tableros aislados de 7.5 kVA en el Hospital de Especialidades de Portoviejo. Diseño y fabricación de 49 tableros de protección principal y secundaria, transferencias automáticas, tableros de sincronismo y bancos de capacitores para el Hospital estándar de 200 camas en Esmeraldas. Power Control Room de Fanny 120. Tablero de sincronismo tipo NEMA 3DR de 5000 amperios. Power Control Room de Tarapoa. Cuartos eléctricos para equipo de media y baja tensión, MDC e INCHI.